Tocayo. Fíjate que estamos hablando de cómo la verdad es caprichosa y cómo la verdad es para unos una cosa y la verdad es para otro. A todo ese tema de la verdad le llaman también el tema de la posverdad. Hay un tema como filosófico en todo esto. Y a lo que quiero llegar, en resumidas cuentas, es el caso de Lili Téllez. Lili Téllez primero ingresó ingresó como comentarista de televisión, sonorense, y un rostro siempre un poco atractivo, una forma muy especial de dar las noticias, como muy dueña de sí misma, una buena lectora de las noticias, porque en ese momento, cuando ella empezó, fue como una lectora de noticias, ¿no? Y tenía su programa de televisión, que ya no recuerdo cómo se llama. Pero el caso es que ella fue evolucionando, como fue evolucionando el país, y de repente aparece en la posibilidad de ser senadora. Fue senadora pluri, una y otra vez, porque, bueno, yo esta parte no la conozco, o yo desconozco un detalle muy histórico que, no sé si tú te acuerdas, ¿cómo fue que López Obrador... Sí, no, le hicieron candidata y llegó a ser parte de Morena, ¿no? Llegó a ser parte de Morena, sí. Así es. Y luego se fue hasta el otro lado. Y después dijo su mamá que siempre no. Hace poco, en tanta polémica actual, le siguen preguntando a ella cómo fue ese salto cuántico, como tú dices. Y ella dice, no, es que a mí López Obrador prometió que iba a acabar con la inseguridad. Yo le creí, y hoy me di cuenta que no, que son aliados son un narcoestado, ¿verdad? Sí. Y también me tocó ver, no veía siempre la mañanera, pero procuraba verla porque es parte del trabajo de uno, ahora sí que a unos y a otros. Y me tocaron buenas partes de las mañaneras. Y en una de las mañaneras le preguntó una periodista de Sonora, ¿y cómo se le ocurrió a usted? No solamente de Lili Téllez, sino de otras personas, ¿no? Y dijo una cosa, fíjate, que yo siento que es uno de los problemas que hoy está padeciendo en parte Morena, que es que dijo, mire, ahí había lugar, fue muy sincero, siento ahí López Obrador, porque dijo, mire, cuando nuestro movimiento estaba creciendo, había regiones y lugares del país donde no teníamos representación, liderazgos. Entonces, hicimos alianzas, impulsamos gentes y demás, y fue así como ganamos muchos espacios en muchos lugares. Y luego dice, pues ahí sí, luego dice ya en el caso específico, no me acuerdo qué frase utilizó, pero nos dijo, equivocamos, no somos perfectos, ahí sí nos equivocamos, algo así, no me acuerdo exactamente la frase, porque ya ven que el expresidente tenía frases así como muy simpáticas o folclóricas, como lo quiera uno ver, para referirse, pero sí fue interesante esa parte. Pero bueno, ahora Lili Téllez está encabezando el franco contrario opositor. Fíjate que si uno hace una pequeña fenomenología, eso quiere decir como una simple observación sin poner calificativos. Este último periodo siempre ha sido como ella, en particular, como muy confrontativa. Yo no sé si incluso el PAN está de acuerdo con que sea tan confrontativa. Algunos de los panistas, digamos, como Anaya, como Marco Cortés, o incluso como algunos panistas, han dicho, bueno, esta es la perspectiva de Lili Téllez, y se han zafado un poquito. Ella en un sentido también ha quedado, en un sentido gradualmente sola, porque no todos sus compañeros la han apoyado. La han apoyado, eso hay que reconocer. Pero fíjate que ahorita acaba de salir una editorial del periódico El País. Voy a hacer una especie de analogía. Digamos que
que está el gobierno de Morena y la presidencia y todo, y hay una guerra política, y hay disparos de un lado y el otro, y la oposición obviamente pues le fue mal en la elección presidencial, sacó muy pocos votos, está como que le falta, vamos, a la oposición, pero entre todas esas refriegas, digamos que de repente Lili Telles agarra una bazuca y pega un golpe fuerte. Entonces ahorita muchos analistas están diciendo que ahora sí se acuerpó, o sea, de hecho ya a las declaraciones de ella ya la salieron a defender, no solamente el PAN o los liderazgos del PAN, sino también Alito y el PRI, porque vieron que tuvo un impacto favorable. Un impacto favorable en un sentido. Ella hace unas declaraciones a Fox News, si no me falla la memoria. Sí, así es. Y aunque no dice la palabra tal vez intervención, invasión a México, sí clama la ayuda de Trump para combatir a los carteles del narcotráfico. Se sienten algunos analistas que hay una hiperreacción de algunos sectores de Morena. La misma presidenta de alguna manera se refiere al tema porque se lo preguntan en sus mañaneras. En una mañanera, sí. Y entonces yo siento que en ese juego de contestarle y demás se empieza a manejar lo del desafuero. Acuérdate tú que mucho crecimiento y el de López Obrador en su historia fue que lo quisieron desaforar, ¿verdad? Para que no fuera candidato a la presidencia en 2006. Entonces, de alguna manera se repite el esquema, pero en otras circunstancias. Claro. Y de alguna manera ella se convierte en víctima y se junta esto con lo del Mayo Zambada, que se hace culpable y dice que él compró a muchos políticos cuando estuvo él como líder de su cartel. Entonces todo eso yo creo que se junta y se conjuga, y entonces yo creo que hay un sector de la opinión pública de los mexicanos que efectivamente ven muy poderosos a estos grupos que extorsionan, que te matan gente, que molestan, que han trastocado nuestra paz, y de alguna manera ese posicionamiento de ella lo ven como bueno y además favorable incluso. Y además lo ven y en contra, y rápidamente con eso termino, en contrario censo, los mexicanos también, otro sector de mexicanos son muy nacionalistas. Entonces eso de irle a pedir a Trump que nos venga a invadir porque también eso también viene en las declaraciones, que iban a hacer operativos de corte militar para intervenir y atacar a los carteles. Entra en contra, choca con el nacionalismo mexicano, ¿verdad? De que pues ahora sí que los mexicanos debemos de resolver nuestros propios problemas, y en esa tesitura está sobre todo la presidenta. Entonces está interesante el tiro, tocayo, entre estos dos temas, ¿no? Habría que ponderar, estas dos posiciones. Bueno, sí, fíjate que yo creo que aquí está en juego muchas cosas de la historia también de México. Es como si alguna vez te hubieran roto las costillas y otra vez te volvieran a pegar en las costillas. ¿A qué me refiero? En la época de 1800 y feria, muchos de los conservadores en México fueron a buscar a Maximiliano para que nos gobernara, porque los mexicanos no podían. Ya no recuerdo exactamente qué fecha, 1850 y tantos. Sí, exacto, más o menos. Antes del 62, que fue cuando Benito Juárez se le ocurre dejar de pagar la deuda externa. Y se dejaron venir los europeos, ¿no? Y aprovecharon esa coyuntura para que los franceses vinieran a visitarnos y se quedaran un rato. Bueno, yo ahorita me acuerdo de los franceses que acaban de invadir, también se han juntado con los gabachos, con los gringos. Mandando barcos allá por Venezuela sí, a pasear. No. Fíjate que por un lado te das cuenta de que la historia no ha cambiado gran cosa, ¿eh? Porque estamos viviendo como modelos que ya la historia ha registrado. Por eso es importante lo que estamos viviendo, ¿eh? Y Benito Juárez era muy mal visto en esa época en el mundo. Era un revolucionario, era un liberal, ¿no? Y luego era indígena, ¿cómo no iba a ser mal visto, no? Entonces, sí, yo creo que aquí hay un tema delicado. O sea, Donald Trump y el gobierno de Donald Trump, que lo hemos comentado aquí, es un gobierno imperialista, injerencista, donde trae todo un discurso
que en parte tiene razón de que en México pues hay evidentemente crimen organizado y carteles de alta peligrosidad, y con todo lo que ya sabemos los mexicanos no nos van a venir a contar eso, pero también hay una hipocresía, ¿no?, en Trump, ¿no? Demasiado, terrible, demasiado. Si tienen toda esa tecnología, todo ese poder y todo eso, corten los suministros de armas, corten las redes de distribución de droga en los Estados Unidos, enfréntense a sus propios criminales que distribuyen todas esas drogas. Sus propios cárteles. ¿Verdad? Entonces, ahora sí que pongan el ejemplo, ¿verdad? Y ellos traen una lógica también de poder y de dominio. Pureza. Entonces, traer a México bajo presión en el asunto de migración, ya lo dijimos, de economía y comercio, y en el asunto de las drogas. Y aquí la única razón que les puedo dar, bueno, todo eso a mí se me hace muy mal de parte de esta hipocresía de Trump. Lo único que yo sí veo bueno, tocayo, es que esa presión ayuda a que el gobierno mexicano, y es algo, un comentario muy pragmático, si tú quieres, muy práctico, pues también le entre a enfrentar a los grupos, o sea, que tengan que dar resultados, extraditar a 26 criminales hace unos días, a enfrentar en Sinaloa y en otros lugares al crimen, y está bien, digo, es un poco tal vez bajo presión, vamos a decirlo, presión del gobierno de Estados Unidos para que no nos apliquen aranceles, porque bueno, son broncas pesadas, no son cosas sencillas, pero es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad de los mexicanos. Tocayo, como está a punto de acabarse este segmento, me gustaría retomarlo. Hacemos el corte. Hagamos el corte y lo retomamos, porque en verdad que esto no es fácil, es como muy complejo. Es complejo. No es negro o negro, sino que está lleno de matices. Y vamos a intentar reflexionar sobre eso, ¿te parece? Hagamos un corte fino y regresamos en el próximo corte. Sí. Regresamos.